Nahum capítulo 2, verso 13, si la han encontrado, damos lectura conforme la costumbre de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título Destrucción total de Nínive. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos en el Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de nuestro Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver, si bien es cierto, más atrás, en el libro de Jonás, amados hermanos del Señor, profeta de Dios, a Jonás Jehová lo envía a predicar a Nínive, amados hermanos, donde la palabra de Dios dice que los pecados de Nínive habían llegado a la presencia de Jehová. Si bien es cierto, amados hermanos del Señor, la Biblia dice que Jonás toma un pasaje o saca un pasaje y en vez de ir a Nínive huye a Tarsis delante de la presencia de Jehová. Dice la Biblia que mientras Jonás iba camino hacia Tarsis se levanta una gran tempestad que muchos pensaban que la nave o que la embarcación se iba a hundir. Jonás, dice la palabra de Dios, que se va a las profundidades de aquella embarcación y allí se echa a dormir, tranquilamente despreocupado de lo que estaba pasando, cuando el capitán de la nave baja donde está Jonás y le dice: ¿qué tienes tú, dormilón? Es ahí donde Jonás le declaraba que aquella tempestad se había levantado por su culpa. ¿Por qué? Porque él era profeta de Dios y huía de la presencia de Jehová. Amados hermanos, nosotros podemos ver o podemos entender que era entendible posiblemente que Jonás no quería ir a profetizar o a predicar a Nínive. ¿Y por qué era entendible? Porque la Biblia da a entender que Nínive era, amados hermanos, una ciudad sanguinaria. Era uno de los pueblos más malvados que había en aquel tiempo. Imagínese usted por qué se le llama ciudad sanguinaria. Porque a las personas, a los hombres, los descueraban y los ponían al sol para que ahí descuerados murieran. Amados hermanos, a las mujeres embarazadas les sacaban sus guaguas de adentro y las cocían, pero antes de cocerlas le metían ratones por dentro para que se las comieran. Amados hermanos, entonces era tan grande la maldad que había en Nínive, y Jonás, yo pienso que por miedo y por temor huye de la presencia de Dios y no quiere también ir a ese lugar a morir en manos del pueblo de Nínive. Dios los pueda bendecir. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? La Biblia dice que Jonás habla a los hombres y le dice: tírenme al mar. Tírenme al mar, ¿para qué? Para que se aquiete la tempestad. Para que se aquiete, amados hermanos, el mar tan furioso que estaba en aquellos tiempos. La Biblia dice que mientras Jonás es lanzado al mar,
un gran pez se lo traga. La escritura no narra qué pez era. No dice si era un tiburón, si era una ballena, no lo dice. Dice que era un gran pez. Entonces la Biblia dice que este pez, amado hermano, va a escupir a Jonás, amados hermanos, allá a Nínive. ¿Para qué? Para que él fuera a predicar la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, días atrás daba a entender que como Jehová manda a Jonás a predicar a Nínive, donde el pez lo va a tirar, siendo que Nínive era un pueblo que no tenía mar. Nínive era un pueblo que no tenía mar. Nínive era un pueblo que estaba rodeado de muchas ciudades, otros pueblos. Amados hermanos, y según la historia, da a entender que Jonás tuvo que caminar del mar Mediterráneo hasta llegar a Nínive, tuvo que caminar 600 kilómetros. Aproximadamente entre 20 a 25 días caminando hasta llegar a Nínive a predicar. ¿Qué hubiese pasado si Jonás hubiese obedecido? Instantáneamente la voz de Jehová, no hubiese tenido que caminar tanto hasta llegar a Nínive. Y muchas veces eso también nos pasa a nosotros, nos sucede a nosotros. Dios nos está diciendo cuál es el camino que nosotros debemos de seguir, debemos de continuar, debemos de avanzar. Pero como a veces somos tan tercos de mente, tan duros de corazón, a veces alargamos más el tiempo y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tanto tiempo de pruebas? ¿Por qué tanto tiempo de lucha? ¿Por qué tanto tiempo de tempestades? Es porque nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Dios nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo, nuestra propia falta de oración, muchas veces atrasamos los tiempos de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, te voy a proteger? Y a veces pareciera que las cosas fueran contrarias. ¿Y sabe cuál es el problema? No es que Dios se olvide de sus promesas. El problema es que nosotros nos apartamos de Dios. Porque hay cristianos que esperan, amado hermano, que venga la enfermedad para venir a los pies de Cristo. Cuando estuvieron sanos, Cristo les dio la oportunidad y nunca lo quisieron hacer. Y ahora que están enfermos, muchos prometen, Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a alabar, y para muchos ya el tiempo se ha cortado. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. O sea, la bendición de Dios está en nuestra mano, está en nuestra vida. Los que no queremos tomar la bendición de Dios somos nosotros. ¿Y por qué somos nosotros? Porque muchas veces buscamos a Dios, bendecimos a Dios, amados hermanos, como a nosotros mejor se nos parece. Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos, Jonás llega a Nínive, empieza a predicar, empieza a anunciar, amados hermanos, que destrucción venía al pueblo de Nínive. ¿Sabe lo que nunca se esperó Jonás? Lo que nunca se esperó Jonás, que el rey de Nínive se iba a arrepentir. Nunca esperó Jonás que toda la gente se iba a humillar a Jehová. Nunca esperó Jonás que toda la gente se iba a convertir a Jehová. Imagínese usted, la Biblia dice que el rey se fue en ayuno, pidió al pueblo que fuera en ayuno, aún hasta los animales los sometió en ayuno. Dios nos pueda bendecir. Entonces la Biblia dice que Jonás se va a un monte. Allí se sienta
a ver a qué hora Jehová iba a destruir Nínive. ¿A qué hora Jehová iba a destruir el pueblo? Pasaron las horas, pasaron los días y nada pasó, nada sucedió porque el pueblo se había arrepentido, porque el pueblo se había retractado de su mal camino. ¿Y qué pasa con Jonás? Jonás se enoja. Jonás se enoja. Amados hermanos, y Jonás empieza a decir, ¿y para eso me mandaste a hablar? ¿Y para eso me mandaste a predicar? Si nada ibas a hacer. Pero Jonás se olvidaba de que Dios era lento para la ira, pero era grande en misericordia. Entonces Jehová le dice a Jonás, ¿acaso no tendré yo piedad de 120,000 habitantes que no saben discernir ni de su mano derecha ni su mano izquierda? ¿Acaso no tendré yo piedad de esto? Y le dice a Jonás, y tú, Jonás, encima te enojas. El problema está, amados hermanos, que a veces a nosotros el bien de otro nos da envidia. El bien de otro nos cae mal. La bendición que Dios tiene para otro, a nosotros nos molesta. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Y si dijéramos que es mentira, déjeme decirle que es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces quisiéramos que Dios nos sanara a nosotros antes que a otros. Que Dios obrara en nosotros antes que a otro. Y a veces le reclamamos al Señor, pero mire, Señor, si usted ya había obrado en esta persona, ¿por qué otra vez? Amados hermanos, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. La Escritura, amados hermanos, da a entender de un hombre, amados hermanos, que tenía 2 hijos. Le llaman, amados hermanos, el hijo pródigo. Se fue, malgastó todo lo que tenía. Vuelve a su padre le perdona, mata al becerro más gordo, pone anillo nuevo, pone vestuario nuevo, pone calzado nuevo. Y el hermano se enojó porque el padre le había dado una nueva oportunidad. El Señor nos pueda bendecir. Y muchas veces esa actitud la que está muchas veces nosotros. Amados hermanos, muchas veces no queremos ser bendecidos ni que Dios bendiga a otro. Dios nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. En el libro de Nahum, amados hermanos, cual nosotros estamos leyendo, Nahum, amados hermanos, ya había pasado el tiempo de misericordia de Jehová. El pueblo de Nínive ya se había arrepentido, pero con los años habían vuelto al mismo pecado. Con los años habían vuelto a la misma falta. Cuando Jehová ya había revocado sentencia, cuando Jehová ya les había dado una nueva oportunidad, y esa oportunidad no la aprovecharon. No la aprovecharon. Incluso la Biblia da a entender, amados hermanos, que fueron peores a como eran antes. Fueron peores. Y Jehová manda a Nahum a decirles, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. O sea, la misericordia de Jehová ya se había cortado. Posiblemente antes de Jonás, Dios quizás había enviado a muchos otros a profetizarles, a decirle que estaban mal caminando, a decirle que estaban mal siguiendo su camino, porque el Dios que yo alabo es un Dios que no advierte antes de tiempo.
Es un Dios que nos avisa antes de tiempo. Es un Dios que nos da una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Y la Biblia dice que Él es grande en misericordia, pero nos hemos olvidado que también Dios es fuego consumidor. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dura cosa es caer en manos de un Dios poderoso. Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido del látigo y fragor de rueda, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. O sea, amados hermanos, ya no había vuelta atrás. Jehová ya había dicho, y lo que Jehová había dicho se iba a cumplir sí o sí. Que venía destrucción para Nínive, venía destrucción. Y cuando Dios habla, su palabra Él la cumple. Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos del Señor, hoy día le pregunto a usted, ¿cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos nosotros sirviendo a Dios? ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy día? Y no me refiero a estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y que nos conocemos más somos nosotros. ¿Cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios? ¿Hallaremos gracia delante de la presencia de nuestro Dios? Yo creo que si hoy estamos aquí es porque Dios nos dio una nueva oportunidad. Amados hermanos, ¿para qué? Para reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestros pecados, para sacar de nosotros lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le bendice. Amados hermanos, y con esta palabra, Dios no nos viene, amados hermanos, a castigar, no. Dios nos viene a dar una nueva oportunidad. Y Él nos viene a decir que Él está con nosotros. Amados hermanos, pero si Él está con nosotros, Él también quiere que nosotros estemos con Él. Dios nos pueda bendecir. Hubo un hombre en la Escritura llamado Enoc. Enoc estuvo con Dios, anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Amados hermanos, porque muchas veces nosotros andamos con Dios, pero no estamos con Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia da a entender que el pueblo de Israel estaba en los caminos de Dios, pero cuando Jehová le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de aquí. Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, versículo 7 del capítulo 3 dice: todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré desoladores? El problema estaba, amados hermanos en el Señor, que cuando Dios deja a un hombre, cuando Dios deja a una mujer, amados hermanos en el Señor, yo no sé si usted ha sentido alguna vez que Dios a usted lo ha dejado. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez que parece que su oración no atraviesa el techo para arriba. Yo no sé si usted ha sentido una soledad tan grande que pareciera que nada tiene sentido, aunque usted esté con mucha gente, pero muchas veces se puede sentir solo igual. El Señor nos pueda bendecir, amados hermanos, porque cuando uno o la presencia de Dios se aparta de uno, y yo lo digo porque yo lo viví, una amargura, una tristeza tan grande que yo pensaba que mi vida ya no tenía sentido. Dios nos pueda bendecir. Entonces, amados hermanos, usted nunca procure que Dios a usted lo deje solo.
Nunca procure que Dios de usted se aparte, porque cuando Dios se aparta de nosotros, la Biblia dice claramente, más vale no me hubieras conocido. Dios nos pueda bendecir, pero sabe que mi Dios es un Dios de oportunidades. Mi Dios es un Dios de oportunidades. Y si usted hoy día está con vida, es porque Dios hoy día le ofreció una nueva oportunidad. Venid a mí todos los cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo, que todos los días intercede por nosotros delante del Padre, Jehová, Dios de los ejércitos. Dios nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar. Qué triste tiene que haber sido para Nínive ya no haber tenido aquella oportunidad. Amados hermanos en el Señor, pero la Biblia también dice que viene un día ardiente como un horno, donde dice la Biblia que los soberbios arderán como estopa, donde la Biblia dice, amados hermanos, que el mar entregará sus muertos, la tumba entregará sus muertos, y luego los que hayamos quedado nos levantaremos. Pero ahí está el problema. ¿Para qué nos levantaremos? ¿Nos levantaremos para vergüenza eterna o nos levantaremos para vida eterna? El Señor nos pueda bendecir. Y eso depende ¿de quién? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por lo tanto, ¿a quién debemos de seguir? A Cristo el Señor. Dios nos pueda bendecir, póngase de pies, glorifiquemos al Señor.